por último, para terminar con esta primera unidad sobre modelado de sistemas físicos, veamos un ejemplo que después retomaremos durante la práctica, que es el del análisis de un motor de corriente continua. El motor de corriente continua, su funcionamiento básico se explica a través de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Que es la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Básicamente su expresión es la que tenemos aquí en pantalla. Lo que nos dice es que si tenemos un cable que está sometido a un campo magnético y hacemos circular una corriente, va a aparecer una fuerza mecánica sobre ese cable que lo va a tratar de desplazar. ¿Bien? Si eso ahora lo aprovechamos y lo adecuamos, podemos construir un elemento mecánico. Aquí tenemos un esquema simplificado de un motor de corriente continua basado en una única espira. ¿Sí? Este es un motor ideal que tiene una única espira de alambre. Y tenemos un campo magnético establecido entre dos polos de un imán, ¿sí? Entre un polo norte y un polo sur. Entonces tenemos un campo con una dirección. Por esa espira hacemos circular una corriente con una pila. Y la única particularidad es que tenemos aquí este elemento que está en color celeste, ¿sí? Que es el conmutador, que tiene una ranura. Si se fijan, está ranurado. Tiene una pequeña ranura de cada lado. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Para que la espira vaya invirtiendo la polaridad cada vez que da media vuelta. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Es que siempre la fuerza vaya en el mismo sentido. Entonces, fíjense, las líneas verdes representan la fuerza mecánica. Las líneas amarillas representan el campo magnético. Y luego tenemos la corriente circulando por la espira. Por la ley de Lorentz tenemos que aparece una fuerza que nos mueve esa espira en dos sentidos, o sea, de un lado la espira tira hacia arriba y del otro lado la tiramos hacia abajo, haciendo que gire. Cuando la espira llega justamente a la situación vertical, la fuerza desaparece, pero como tiene inercia, esa espira sigue girando. Y una vez que gira un poquitito más, gracias a estas ranuras que tiene el conmutador, cambia la circulación de la corriente, ahora va al revés, y hace que la fuerza siga yendo en el mismo sentido, lo que hace que lo impulsa a la espira a girar media vuelta más, y así se vuelve a repetir el ciclo. Eso ahora, en la práctica, esa espira elemental se multiplica por cientos, ¿sí? Y en realidad el motor de corriente continua está compuesto por muchas espiras que están conectadas todas en paralelo, de forma que ese efecto se multiplique. Ahora no tenemos una sola espira que se ve sometida a la fuerza que produce el campo magnético, sino que ahora son cientos de espiras que hacen el mismo movimiento. Esta aplicación muy simple, ¿sí? Les queda como tarea después profundizarla un poco, nos lleva a que, si queremos modelar nuestro motor de continua, nos vamos a encontrar con que coexisten dos conjuntos de variables totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado, podemos analizar al motor desde el punto de vista de la rotación, y lo que vamos a tener es una masa rotante con una inercia, un rozamiento y un cierto torque y velocidad angular, ¿sí? Que es el análisis de la espira esa que está girando. Pero por otro lado, desde el punto de vista eléctrico, si lo analizamos desde la pila, lo que vamos a ver es una espira que tiene una resistencia y una inductancia. ¿Sí? Despreciemos la capacidad. ¿Sí? Vamos a quedarnos con los fenómenos principales. ¿Qué vincula ambos mundos? Bueno, justamente lo que lo vincula es el fenómeno este de conversión electromecánica de la energía. Bien. Por lo tanto, de acá vamos a sacar dos conjuntos de ecuaciones. Una puramente eléctrica que nos relaciona en la tensión, lo que se llama tensión de armadura, o sea, la tensión aplicada en el motor,
y donde nos aparece el término de resistivo e inductivo, y otra desde el punto de vista mecánico que nos relaciona el torque con la velocidad angular, el momento de inercia y el rozamiento. ¿Cómo se vinculan estas dos ecuaciones? Bueno, justamente a través del torque, que vamos a encontrar que es proporcional a la corriente que circula por la espira, y a través de la fuerza contraelectromotriz, que es una fuerza que aparece, digamos, en el circuito como producto de la rotación, que es digamos, una fuerza que es proporcional a la velocidad con la que rota el motor. Con estas cuatro ecuaciones, una puramente eléctrica, una puramente mecánica y dos ecuaciones de tipo electromecánica, que las tenemos ahí pasadas en limpio, podemos hacer pasarlo a la forma de función de transferencia, acomodándolo adecuadamente, reemplazando los términos, aquí por ejemplo despejando omega, y en este otro despejando la corriente. ¿Por qué? Porque aquí la omega y la corriente las preciso acá, entonces las tengo que despejar. Fíjense que me quedaron dos funciones de transferencia básicamente. Puedo armar un modelo completo del motor, donde tenemos la parte eléctrica representada por la tensión en la armadura, la corriente, los componentes del circuito, resistencia e inductancia, la parte mecánica, donde está la velocidad angular, el torque, la inercia, el rozamiento, y los fenómenos de conversión electromecánica de corriente a torque y de frecuencia, velocidad angular a fuerza contraelectromotriz. Fíjense que aquí coexisten unidades de naturaleza diferente. La tensión aplicada en el circuito eléctrico está en volts, la corriente en amperes, el torque en newton metro, la velocidad angular en radianes por segundo. Fíjense que nos quedó un modelo representado por un diagrama en bloques y expresado con funciones de transferencia que tiene todas unidades distintas. Por eso este modelo es muy interesante y por eso lo vamos a retomar en distintos puntos de la materia, porque nos permite reflejar fenómenos de distinta naturaleza mediante un único sistema de ecuaciones. Fíjense que lo poderoso de esto es que hemos podido resumir un sistema físico que comprende varios fenómenos en un único modelo, un único diagrama en bloques con dos funciones de transferencia principales, donde está todo compactado. Esto también nos va a llevar después a tener mucho cuidado en analizar, porque obviamente estas funciones de transferencia tienen dimensiones muy diferentes. Recuerden que la función de transferencia es un cociente entre una salida y una entrada, ¿bien? Entonces, esta función de transferencia, corriente dividido tensión, nos va a dar en unidades de 1 sobre ohm, ¿sí? O sea, de conductancia. Aquí vamos a tener unidades de velocidad sobre torque, dividido torque. ¿Sí? Vamos a encontrar distintas relaciones, no van a ser funciones de transferencia puramente dimensionales del tipo B0 sobre BI. Si hacemos un poco de álgebra, trabajamos sobre estas ecuaciones y hacemos los reemplazos correspondientes, vamos a llegar a una expresión de este tipo. Aquí tenemos la función de transferencia de velocidad a tensión de armadura. Esto es lo que a mí me interesa si ahora yo quiero hacer el control del motor de continua, porque quiero saber cómo gobierno la velocidad en función de la tensión de armadura. Bueno, aquí tenemos la ecuación. Vemos que dentro del modelo están metidos todos los parámetros, los mecánicos y los eléctricos. Y según en qué punto operemos, cuando digo punto me refiero a qué frecuencia, en qué frecuencia operemos, tendrán más peso unos u otros. Para terminar con esta parte, les dejo una simulación, un archivo con una pequeña simulación de este diagrama
de este modelo del motor de continua, que lo pueden correr en Octave para poder ver sus particularidades. Aquí está el ejemplo del motor de continua. Aquí tienen el archivo realizado en Octave. Bien. Aquí tenemos los parámetros del motor: resistencia a armadura, inductancia a armadura, la constante de conversión, momento de inercia, rozamiento. Aquí tenemos definida lo que puse como la función de transferencia, lo puse como TLC. TLC viene de transferencia de lazo cerrado. Más adelante lo vamos a ver el porqué esta expresión. Numerador era un KW nomás. En el denominador teníamos un término cuadrático, J por LA, un término lineal que era BLA más JRA y un término independiente, BRA más W cuadrado. Armo la función de transferencia como TF del numerador como al denominador. Y después hago lo mismo pero con variaciones. Por ejemplo, aumento la inductancia o reduzco la resistencia de armadura. Y voy a representar todo junto, ¿sí? Una vez que corremos la simulación, tenemos, bueno, esta es la función de transferencia y estas son las otras dos funciones de transferencia para los casos con una inductancia 10 veces más chica o una resistencia 10 veces, perdón, una inductancia 10 veces más grande o una resistencia 10 veces más chica. Luego corremos la simulación de Bode para ver la respuesta en frecuencia y obtenemos esto que está aquí. Lo que vemos es, bueno, funciones de transferencia con distinta forma. Fíjense que hay dos que tienen el mismo comportamiento en bajo frecuencia y hay una que es diferente. ¿Bien? Para poder discriminar cuál es cuál, lo que podemos hacer es ver, bueno, en baja frecuencia, ¿qué términos debería mirar de esta función de transferencia? Y en baja frecuencia, idealmente S tiende a 0, podemos despreciar o hacer nulo todo este término. ¿Sí? Todos los términos con S. O todo este término. O todo este término. Fíjense que hay las dos primeras funciones de transferencia son iguales si elimino todos los términos con S. 2 sobre 20, o sea, un décimo. 2 sobre 20, un décimo. Un décimo en decibeles, 0,1, se expresa como menos 20 dB, ¿sí? Todas las relaciones menores a la unidad se expresan con decibeles negativos. Mientras que aquí me queda 2 sobre 5,6, ¿sí? Casi un tercio. ¿Bien? Bueno, es justamente lo que veo aquí. Las dos primeras funciones de transferencia arrancan, digamos, en baja frecuencia en menos 20 dB, mientras que la otra, la que tiene 10 veces menos resistencia, está un poco por arriba, ¿sí? Tiene una ganancia superior. Hablo de ganancia aunque está atenuando. Un sistema que atenúa, bueno, tiene una ganancia inferior a 1. Bueno, y el cambio en la inductancia y en la resistencia también nos cambia el comportamiento en alta frecuencia, ¿sí? Fíjense que cambia un poco la respuesta en frecuencia entre unos y otros. Lo mismo con la fase. Evoluciones de fase más rápidas, más lentas. Eso ocurre porque en un caso, por ejemplo en el caso que está en rojo, las constantes de tiempo mecánica y eléctrica son parecidas, entonces las dos atrasan fase más o menos al unísono, mientras que el caso que está en negro, la constante eléctrica y mecánica están bastante separadas. Entonces primero vemos el fenómeno de atraso de fase asociado a la parte mecánica y luego el asociado a la parte eléctrica. Bien. Bueno, con este pequeño ejemplo y utilizando como base este script, ustedes pueden trabajarlo para analizar distintos casos de motores de continua o para ver algunos de los problemas que vamos a trabajar en la práctica.